Al principio de la formación de la Tierra hubo una caída de seres luciféricos. Hoy tenemos un ascenso de seres animánicos. Los primeros seres influencian el poder luciférico del pensamiento. Los últimos, el poder humano de la voluntad. Tenemos que reconocer la llegada de estos últimos seres a la evolución de la humanidad. Tenemos que darnos cuenta que estos seres llegan y que tenemos que contar con una concepción de la naturaleza que, por ahora, solo incluye al hombre, ya que el reino animal solo será incluido más tarde en el periodo de la Tierra. Estos seres aún no tienen influencia sobre el animal. No comprenderemos a la raza humana si no tomamos en consideración a estos seres. Y estos seres que son empujados desde atrás, desde detrás, ya que detrás de ellos está el poder animánico que les dota con su fuerte poder de voluntad que vierte en ellos sus fuerzas directivas. O sea que estos seres animánicos potencializan o se encargan de que estos nuevos seres tengan como la directrices de estos seres animánicos para poder influenciar a los seres humanos de una manera más eficaz, que, que por sí estos seres no lo hubieran podido tener, ¿no? Entonces, no comprenderemos a la raza humana si no tomamos en consideración a estos seres. Y estos seres que son empujados desde atrás, ya que detrás de ellos está el poder arimánico que les dota con su fuerte poder de voluntad, que vierte en ellos sus fuerzas directivas, estos seres que como tales son seres subhumanos están controlados en su totalidad por espíritus arimánicos superiores, y así contienen algo que con mucho sobrepasa su propio ser y naturaleza. Por tanto, ellos muestran algo en su aparición que, si hace cautivo al ser humano, actúa con mucho más fuerza, mucho más fuertemente que aquello que el débil ser humano puede controlar hoy, si no lo refuerza a través del espíritu. ¿Cuál es el propósito de este huésped? Bien, mis queridos amigos, igual que las huestes que Micael ha hecho caer, se han dirigido la iluminación humana a la impregnación humana con la razón. Si estas huestes se dirigen a una cierta impregnación de la voluntad humana, se dirigen a una cierta impregnación de la voluntad humana. ¿Y qué quieren? Cavan, como si dijéramos, en la capa más profunda de la conciencia en la cual el ser humano aún está dormido hoy en su estado despierto. El hombre no nota cómo estos seres entran en su alma y en su cuerpo. Allí absorben, con su gran poder de atracción, todo lo que ha permanecido luciférico, que no se ha impregnado de Cristo. Esto es lo que pueden tomar. Esto es lo que pueden tomar posesión. Mis queridos amigos, nuestro tiempo nos provoca estos problemas. No debemos volver a pasar de largo por estos asuntos. No son convenientes, ya que se ha hecho conveniente para los seres humanos pensar de modo diferente, es decir, no pensar en absoluto sobre el hombre, no considerarlo en absoluto. Y es peligroso hablar sobre estas cosas en completa verdad en un momento en que mucha gente no ama en absoluto el sentido de la verdad, bastante aparte del hecho de que el falso sentimentalismo podría encontrar estas cosas como una crueldad psíquica. El resultado de la comprensión de estas cosas, sin embargo, será una minuciosa comprensión de la necesidad del impulso crístico. Uno debe reconocer dónde hace falta el impulso crístico. Ayer demostramos que en el estrado medio de la conciencia, el impulso crístico agarra el estrato medio de la conciencia. Si el hombre realmente se impregna con el Cristo, entonces estos poderes arimánicos no pueden penetrar a través de la capa media hacia arriba, y no pueden, con sus fuerzas espirituales, tiran hacia abajo de las fuerzas intelectuales. Todo depende de eso. O sea, lo que dice Steiner es que uno debe tener
como el impulso de Cristo para poder repeler, o sea, usando una palabra material, para poder repeler los ataques, digamos, por arriba de los seres luciféricos, en nuestra razón, en nuestra inteligencia, y por debajo de estos ataques de estos seres que van impulsados con Arimam hacia nuestra voluntad. Entonces dice Steiner que solo teniendo el impulso de Cristo en todo el centro de nuestra conciencia, hace posible que se pueda repeler ambos ataques. En especial estos últimos, que son ataques hacia la voluntad humana, ¿no? Es muy necesario hoy que reconozcamos la naturaleza de las influencias que nos vienen de los seres extrahumanos y subhumanos, que a su vez son influenciados por otros seres. Son tan importantes como muchas influencias que solo están enraizadas en el mundo del hombre. Hace una semana les hablé sobre la influencia de Miguel. Hoy he descrito esta influencia de Miguel. Es muy necesaria, ya que así como es cierto que la influencia de Miguel ha dado origen a la influencia luciférica de la inteligencia humana, también es cierto que ahora surge su contraparte, es decir, la aparición de ciertos seres arimánicos. Únicamente a través de la constante actividad de Miguel está armado el ser humano contra lo que surge allí. Incluso, fisiológicamente, es peligroso hoy aferrarse a la mera necesidad natural, a aquella clase de fatalismo que está expresado en la necesidad de la naturaleza, ya que la educación, en la escuela y en la vida, en los conceptos que están meramente basados sobre la necesidad de la naturaleza, sobre la omnipotencia de la necesidad de la naturaleza, debilita la cabeza humana. Y los seres humanos se hacen de ese modo tan marcadamente pasivos en lo que respecta a su conciencia, que otras fuerzas son capaces de entrar en su conciencia. Y los seres humanos fracasarán en adquirir la fuerza necesaria para la recepción en el alma humana del impulso crístico en su forma actual. Bueno, no sé si antes de seguir leyendo tienen algún comentario o pregunta. Bueno, yo creo que es un poquito eh, como, como raro lo que dice Steiner, leyéndolo así como rápidamente, cuando dice que es un poco peligroso lo que la civilización humana actual en este periodo cultural hace de, digamos, como una sobreimportancia a la necesidad de la naturaleza, ¿no? Y eso es un poquito, digamos, no digamos enredado, porque está muy claro lo que dice Steiner ahí, sino que uno concibe de que la naturaleza, la necesidad de la naturaleza es algo importante. Entonces, más o menos lo que Steiner quiere marcar aquí, si es que lo he entendido bien, es que para el ser humano actual, para nuestra época que vivimos, es importante darnos cuenta de que la naturaleza o todo nuestro medio ambiente, que digamos lo diferenciamos de nosotros como seres humanos, no es algo que está como excluido del ser humano, sino que nosotros hacemos parte de eso y ciertos procesos debemos nosotros tenerlos presente en el sentido espiritual verdadero. O sea, mucho de lo que nosotros pensamos y hacemos en nosotros mismos o hacia la naturaleza o la naturaleza hacia nosotros, pensamos que es solamente material y eso no es así. Detrás de todo eso existe una contribución anímica espiritual de la naturaleza hacia el hombre y del hombre hacia la naturaleza.
Y esa es la parte que Steiner quiere como mostrar. No como que está la naturaleza aparte, un medio material aparte y nosotros aparte, ¿no? Es simplemente hay una comunicación y un intercambio de cosas espirituales y anímicos en la naturaleza y nosotros, o en el medio ambiente y nosotros. Y eso es lo más importante. No verlo como algo separado, sino como que hay algo que nos une espiritual y anímico de la naturaleza hacia nosotros. Eso es más o menos lo que yo entendí. No sé ustedes qué piensan. Cuando dice allí que la interacción con la naturaleza también podría ser como con el cambio climático, con todo eso lo que está sucediendo, o es solamente como con los animales. Si yo creo que es como el ser humano actualmente, digamos, ha desatendido, y no solamente la parte de la ciencia y la parte académica, sino que casi todos los seres humanos, digamos, es como si se hubieran perdido la parte de que detrás de todas las leyes naturales, de este cambio climático, de cómo, digamos, los animales interactúan con la naturaleza y el ser humano, detrás de eso hay unas voluntades espirituales. Digamos, nosotros sabemos que los animales tienen un alma grupal, que las plantas no solamente son la parte física, sino que tienen un cuerpo de vida y hay unos seres elementales que hacen posible su evolución y su germinar y generación de frutos y que los ciclos geológicos como lo del agua, el clima, también es provocado por seres espirituales. Eso es lo que digamos ha hecho como si la naturaleza fuera algo solo material y no fuera algo espiritual y que el ser humano no puede interactuar con esa parte espiritual, ¿no? Esa yo creo que es como la parte que Steiner dice como la fatalidad de, de la naturaleza, ¿no? Que el ser humano no ve la parte espiritual detrás de la naturaleza. Ah, sí, ok, gracias. Muy bien, muy bien. O sea, el mundo físico, cuando habla de naturaleza, Sí, 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 plano es físico. exactamente plano físico. Lo que nosotros como seres humanos recibimos del medio ambiente o de la naturaleza por nuestros sentidos, la vista, principalmente por la vista y el oído, los sonidos, detrás de eso hay un intercambio no solamente material, sino anímico espiritual. Y eso es lo que se ha perdido, porque es efectivamente correcto pensar que detrás de las cosas materiales hay algo espiritual. Y si eso es verdad, que detrás de las cosas materiales hay algo espiritual, eso nos debe influenciar a nosotros. Tanto la naturaleza espiritual influye en nosotros interiormente y nosotros debemos también de manera anímico-espiritual contribuir en la naturaleza. Pero hay que, digamos, Steiner escribió esto, dio esta conferencia hace más o menos un siglo, en el 1900 y pico, 1915, 20 por ahí. Entonces, ahorita, comparado con esa época de Steiner, ahora sí ya, digamos, el ser humano está un poquito más consciente, digamos, de la ecología y ciertas cosas, ¿no? Pero esa conciencia es muy materializada de todas maneras. Steiner lo que sugiere es que
pensemos que detrás de esas cosas hay algo espiritual y anímico. Y no solamente está la naturaleza allí, como poniéndose, o no como poniéndose, sino como contraposición al mundo interior, a nosotros. Hay un mundo exterior, el medio ambiente y la naturaleza, como aparte. Y eso que esa parte no es tan así. Nosotros estamos involucrados anímico espiritualmente con la naturaleza. Eso es más o menos. Bueno, va a seguir leyendo, de pronto Steiner aclara un poquito más adelante. Es mi obligación, mis queridos amigos, hablar en este momento del asunto del que he empezado a hablar hoy. Lo continuaré mañana. De la aparición de ciertos seres arimánicos que tienen que ser tenidos en cuenta. Numerosas personas sobre la Tierra son conscientes hoy de esta aparición, pero le dan la interpretación equivocada. Lo interpretan erróneamente por la razón de que no saben nada de la verdadera Trinidad Cristo, Lucifer, Arimán. O no desean saber nada sobre ella, sino entremezclar Arimán y a Lucifer. Entonces la discriminación es imposible. Entonces es imposible reconocer adecuadamente el verdadero carácter fundamental de estos seres arimánicos que ahora surgen. Solo si explicamos claramente el elemento arimánico y conocemos la naturaleza de las influencias suprasensibles que ahora surgen como la contraparte, como si dijéramos del acto de arrojar al dragón abajo, es como un alzamiento desde las profundidades arimánicas de ciertos seres. Y estos seres encuentran puntos especiales en el ser humano donde atacar si éste se rinde a los impulsos instintivos desenfrenados y no se esfuerza por la claridad en relación con estos. Ahora existe un método, este párrafo aquí es muy importante. Ahora existe un método que podría llamarlo un antimétodo, de ocultar el elemento instintivo, menospreciando un concepto y poniendo otro encima de este, de tal forma que es imposible formarse un juicio adecuado que lo concierna. ¿Qué quiere decir esto? Es como si la forma de ahorita de mostrar las cosas en medio de verdades ocultan algo dañino o alguna mentira, por decirlo así. Y mucha gente cae en ese error. Y eso es el problema, que los seres humanos actualmente no logran discernir esto o no se dan cuenta de ese sofisma, ¿no? Creo que Steiner da un ejemplo. Simplemente pensad en el grito de batalla del proletariado en la era moderna. Eso es lo que ahorita está sucediendo en todo el mundo, en toda Latinoamérica. O sea, donde la persona que es empleada está exigiendo, digamos, ciertos derechos e igualdades, ¿no? Ante las demás personas. Pero pongan cuidado a lo que dice Steiner con respecto a esto, ¿no? Y ustedes dirán si esto es vigente en nuestro momento o solamente fue en la época de Steiner. Dice así. Detrás de ese grito de batalla hay peticiones muy justificadas de la humanidad. He tratado a menudo con esto, pero estas demandas no son, para empezar, interesantes. Aquí esto no está bien traducido. Más bien sería como importantes. En nuestra idea del orden social, de tres clases son importantes la primera vez. Aquí también está algo mal traducido. Algo esencialmente diferente es interesante. Proletarios de todos los países unidos. ¿Qué significa esto? Significa, esto es lo que actualmente sucede, ¿no? Fomentad vuestra antipatía contra las demás clases. Fomentad como individuos lo que se asemeja al odio y unidos. Eso significa amaos unos a otros, unid vuestros sentimientos de odio. Buscad el amor de una clase, buscad entre vosotros el amor de los miembros de una clase a partir del odio.
amaos unos a otros a partir del odio, sobre la base del odio. O sea, se unen los que piensan diferente, pero en base a un odio o resentimiento. Y este es el problema. Ahí habéis menospreciado dos conceptos de polos opuestos, dice Steiner. Supuestamente, amar el amor entre miembros a partir de un odio hacia otros. Esta represión de los instintos hace los conceptos del hombre tan nebuloso, dejándole incapaz de saber con qué está tratando en su propio yo. Existe actualmente una especie de antimétodo, o sea, todo esto, esta forma de mostrar una especie de amor a partir del odio, ¿no? Si puedo usar la expresión paradójica, para poder oscurecer, a través del pensamiento humano actual, el control de una vida instintiva que ofrece puntos especialmente fuertes de ataque a los seres arimánicos descritos. Bueno, no sé ustedes qué piensan de esto que dijo Steiner hace un siglo. Pues eso suena mucho, pues ahí yo creo que es evidente al, a los movimientos de izquierda, comunistas, ¿no? Sí, por un lado, pero también a los movimientos de derecha, que creo que estamos en las extremas. Porque, pues digamos que una persona sensata, ¿por qué uno que trabaja para una empresa va a albergar sentimientos de odio para aquella persona que genera trabajo, riqueza? Al contrario, ¿no? El sentimiento sería de comunión, de unión, de unión, no de separación. Y eso es lo que promueven los caudillos, ¿no? Creo que es muy evidente en Venezuela, ¿no? Sí. Y aquí también en Colombia, creo yo. Argentina, todo lo que está pasando en Latinoamérica. Exactamente, así es. Hay una especie de, como de plan, podemos decirlo así, un plan que corre por debajo de la conciencia humana, donde se trata de que grupitos con pequeñas semejanzas o formas de pensar se unan entre ellos, se aprecian entre ellos a costillas de, digamos, del odio o el rechazo hacia los que piensan diferente. Es muy evidente a nivel político, pero también se ve que uno ve que están los feministas, los que tienen ciertos conceptos, digamos, en ciencia versus los creyentes. Incluso a veces eso llega a tales extremos en que, por ejemplo, personas de un mismo país o misma región pelean entre ellos porque son de un poquito diferentes razas, sin sentido, ¿no? Solo porque son un poquito diferentes o porque piensan diferente, es como decir que en un futuro los estudiantes rechacen o odien, pues por decirlo así, a los profesores y a su vez los maestros tengan resentimiento contra los estudiantes. Eso no tiene sentido, ¿no? O que, digamos, los físicos estén en contra de los matemáticos, o que se crean más o se crean menos, etcétera, ¿no? Eso no tendría sentido, no tiene significado en un mundo donde lo importante es el compartir y el aprender de cada cosa, ¿no? Y esto se debe precisamente a esta generación de odios y se unen de acuerdo a lo que odian los nuevos grupos de personas, a que estos nuevos seres arimánicos o impulsados por Arimán están ejerciendo una eficaz dominio sobre la voluntad humana. Solamente dice Steiner que el impulso de Cristo, impulsado por el Arcángel Miguel, es lo que puede evitar eso en los seres humanos. Pero uno ve, sinceramente,
que cada vez hay más polaridad, hay menos tolerancia. Y eso no debería estar pasando. Antes deberían buscar los puntos en común y construir a partir de los puntos en común. Pero no, es al contrario. Buscan en, en los que piensan diferente cómo destruir o cómo atacar en todos los sentidos. Y eso es lo malo. O cómo separarse más. Exactamente. Se podría decir que también en la religión, ¿no es cierto? Uno ve, por ejemplo, en el cristianismo esa cantidad de que hay que bueno, que los de testigos de Jehová, que yo no sé, que hay una cantidad y los unos hablan mal de los otros o así, porque pues se ve, me parece a mí, ¿no? ¿Podría ser o no? No, no, es correcto. Sí, claro. Es así, es lo mismo. O sea, es el mismo caso de unirse a partir del resentimiento o odio hacia otros. Y no debería ser el caso. O sea, no hay razón para que eso sea así. Por ejemplo, hubo un tiempo, ya no tanto, digamos un siglo atrás, en que desde la misma misa, en la misma homilía, algunos sacerdotes hablaban en contra de los cristianos. E incluso daba como el visto bueno de Dios si atacaban a los cristianos, ¿no? Afortunadamente la Iglesia Católica ya ha superado esa parte, ya busca más bien como la tolerancia entre otras religiones, el crecer entre otras religiones. Pero ahora muchas iglesias cristianas ya andan, incluso uno en la radio puede escuchar que atacan al catolicismo, a los sacerdotes, sin sentido alguno. Incluso algunos van hasta el punto de atacar a la Virgen María, y eso no tiene sentido. O sea, la Virgen María está por fuera digamos, del mundo humano, o sea, no tienen por qué atacarla y la atacan. Es como, Sí, sí, eso es muy raro, es como decir que uno atacara, por decir algo, al dios Ra o al dios Thor o a Brahma o a Buda. No tiene por qué atacar a ellos, eso es otra cosa. Eso no es humano, ¿no? Pero aún así, algunos pastores cristianos utilizan el, el modo de ataque, de odio hacia la Iglesia Católica, hacia la Virgen, para ellos en, en- crecer en feligreses o en creyentes. Y esa técnica se usa mucho también, se usa mucho en política. O sea, como buscar un enemigo o alguien a quien odiar para ganar adeptos. Es Exacto. como una falla de los líderes de cada grupo, llámese espiritual, político, de cualquier cosa, porque los líderes son los que deberían de unir de verdaderamente, pero hacen lo contrario, dividirse entre ellos a costillas, hablando mal de los otros, cuando debería de ser, debería buscar la unión verdadera de todo un país o de todo un grupo religioso, no sé. Sí, así Como decía es. Facundo Cabral, ¿cómo es que decía? Que el país es el mundo, la tierra entera, porque hay que dividirse, algo así. Debería imperar el amor, pero es el odio, de verdad, es todo lo contrario. Sí, porque es una buena estrategia para adquirir adeptos, ¿no? Por ejemplo, pues lo sabemos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Hitler ganó el amor de su pueblo alemán a costillas del odio de la raza judía. Y él aprovechó de que el menos del 1% de los judíos, que eran dueños de los bancos de Alemania en aquella época, estaban obviamente aprovechándose de la economía de un país, ¿no? Pero era menos del 1% de los judíos. El resto de los judíos eran personas normales, incluso convivían con los alemanes y eran trabajadores y algunos proletariados. Pero para adquirir adeptos a su causa, en este caso política, Hitler se inventó un enemigo. Los judíos, todos los judíos eran enemigos de los alemanes,
y eso terminó en el famoso holocausto, que sabemos que es muy malo. Ojalá no sucedan esas cosas ahora, 100 años después, por esta generación de odio sin sentido. Bueno, vamos avanzando un poquito más. Bueno, ya acabó la conferencia quinta y sigue la sexta. Yo creo que alcanzamos a leer uno o dos párrafitos antes de terminar la sesión. Conferencia sexta y el título es La antigua cultura del yoga y el nuevo yoga de la voluntad. La cultura del futuro de Mikael. Estas conferencias se hicieron en 1919, hace más de un siglo. Habéis visto a partir de las conferencias de los últimos días que es necesario, para una completa comprensión del ser humano, para distinguir los diversos miembros del organismo humano y darse cuenta de la incisiva diferencia entre aquello que podemos llamar la organización de la cabeza humana y aquello que constituye el resto de la organización humana. Como sabéis, el resto de la organización humana consiste en 2 miembros, de tal forma que en total obtenemos una conformación triple. Pero para la comprensión de los impulsos significativos de la evolución de la humanidad que estamos afrontando en el momento actual y en un futuro inmediato, es muy importante la diferenciación entre la cabeza del hombre y la organización del resto del hombre. Ahora, si hablamos espiritual y científicamente sobre el ser humano, diferenciando entre la cabeza y el resto, entonces estas 2 organizaciones son, en un principio, imágenes para nosotros, imágenes creadas por la naturaleza misma para el elemento alma, para el elemento espiritual. Son su expresión y manifestación. El hombre está situado en la evolución completa de la humanidad terrestre de una forma que se hace comprensible solo si uno considera qué diferente es la posición de la organización de la cabeza en esta evolución de la del resto de la organización humana. Todo lo conectado con la organización de la cabeza, que principalmente se manifiesta como la vida de pensamiento del hombre, es algo que se remonta a la evolución posatlante de la humanidad. Cuando enfocamos nuestra atención sobre el tiempo que siguió inmediatamente a la gran catástrofe de la Atlántida, es decir, en el tiempo del sexto, séptimo y octavo milenio antes de la era cristiana, encontraremos una actitud del alma controlando las regiones del mundo civilizado de aquel periodo que apenas puede ser comparada con la actitud de nuestra alma. La conciencia y el concepto completo del mundo del ser humano de aquella época apenas pueden compararse con aquello que caracteriza nuestra percepción sensorial y visión conceptual del mundo. En mi libro La ciencia oculta he llamado a esta cultura que se remonta a aquellas antiguas épocas la primitiva cultura india. Podemos decir, el organismo de la cabeza humana de aquella época era diferente de nuestro actual organismo de la cabeza en gran medida, y el cálculo del espacio y el tiempo no era característico de este antiguo pueblo como lo es para nosotros. Al contemplar el mundo, experimentaban un vistazo general de inconmensurables distancias espaciales y tenían una experiencia simultánea de los diversos momentos del tiempo. El gran énfasis sobre el espacio y el tiempo en la concepción del mundo no existía en aquel antiguo periodo. O sea, actualmente para nosotros es muy importante saber dónde están ubicadas las cosas, a qué distancia, en dónde quedan, más o menos uno cuánto se demora, cuánto tiempo me demoran en eso. O sea, la concepción para nosotros del tiempo y la distancia es muy importante en nuestra cultura actual, ¿no? Dice Steiner que en la época proto-hindú, hace más o menos 15.000 años atrás, el ser humano no tenía esa concepción del tiempo y del espacio como ahora.
Las primeras indicaciones de esto lo encontramos hacia el quinto y cuarto milenio en el periodo que designamos el periodo primitivo persa. Pero incluso la actitud completa del alma es tal que apenas puede ser comparada con el alma y actitud hacia el mundo del ser humano de nuestra era. En aquellas remotas épocas, la principal preocupación del ser humano era interpretar las cosas del mundo como varias sombras de luz, como brillo, y las tinieblas como oscuridad. Las abstracciones en las que vivimos hoy son completamente ajenas a aquella antigua población terrestre. Aún existe una percepción universal omni-incluyente, una conciencia de la impregnación de todo lo perceptible con luz y su oscurecimiento, ensombrecimiento, con varios grados de oscuridad. Esta era también la manera en que el orden moral del mundo estaba, esta era la manera en que el orden moral del mundo estaba concebido. Un ser humano que era benevolente y amable era percibido como un ser humano brillante, luminoso. Uno que era desconfiado y egoísta era percibido como un hombre oscuro. La individualidad moral del hombre era percibida a su alrededor como una aura. Y si hubiéramos hablado a un hombre de esta época primitiva y antigua persa sobre lo que hoy llamamos el orden de la naturaleza, no hubiera comprendido una palabra de ello. Un orden de la naturaleza en nuestro sentido no existía en este su mundo de luz y oscuridad. Para él, el mundo era un mundo de luz y oscuridad, y en el mundo de los tonos, ciertos timbres de sonido que designaba como luminosos, brillantes, y otros timbres de sonido que designaba como oscuros y tenebrosos. Y aquello que así se expresaba a través de este elemento de luz y oscuridad constituía para él los poderes espirituales, así como los naturales. Para él no existía diferencia entre los poderes espirituales y naturales. Nuestra distinción actual entre la necesidad natural y la libertad humana le habría parecido como un mero disparate, ya que esta dualidad de la voluntad arbitraria humana y la necesidad de la naturaleza no existían para él. Todo era incluido por él en una unidad física y espiritual. Si os diera una interpretación gráfica del carácter de esta concepción primitiva persa del mundo, tendría que dibujar la siguiente línea. Recibirán su significado por completo con lo que sigue. Este es lo que el ser humano primitivo del antiguo persa y antiguo periodo hindú concebían la naturaleza y el ser humano, todo unido, no era separado, ¿no? Todo está involucrado. Entonces, después de que la actitud anímica del hombre hubo dominado durante algo más de 2000 años, apareció una actitud anímica cuyos ecos aún podemos percibir en los caldeos, en la concepción egipcia del mundo, y en especial forma en la concepción cuyo reflejo está preservado en el Antiguo Testamento. Allí aparece algo que es más cercano a nuestro propio concepto del mundo. Allí el primer indicio de una cierta necesidad de la naturaleza entra en los pensamientos humanos. Pero esta necesidad de la naturaleza está aún alejada de aquello que llamamos el orden mecánico o incluso vital de naturaleza. En aquel tiempo, los sucesos naturales eran concebidos como idénticos con la voluntad divina, con la providencia. Los sucesos de la providencia y la naturaleza son aún uno. El hombre sabía que si movía su brazo era el divino dentro de él, interpenetrándolo el que movía su brazo. Cuando un árbol era sacudido por el viento, la percepción del árbol agitándose no era diferente para él de la percepción del brazo moviéndose. Él veía el mismo poder divino como providencia en sus propios movimientos y en los movimientos del árbol. Pero se hacía una distinción entre el Dios externo y el Dios interno. Era sin embargo concebido como unitario el Dios en la naturaleza y el Dios en el hombre. Era el mismo. Y estaba claro para los seres humanos de aquella época que hay algo en el hombre a través del cual la providencia que está fuera de en la naturaleza y la providencia que está dentro del hombre se encuentran la una a la otra. O sea que para los seres humanos de aquella época, de la época dorada de los egipcios o la de los hebreos del Antiguo Testamento,
sí había una pequeña, digamos, diferencia entre la naturaleza y el ser interior del hombre, pero en ambos existía la parte divina. Tanto su ser, había un Dios interno, un Dios en el hombre, y en la naturaleza también había unas leyes naturales regidas por una divinidad, o sea, unas leyes espirituales que rigen las leyes naturales en el mundo exterior. Bueno, yo creo que podemos dejar allí. Más adelante Steiner va a seguir explicando cómo es que nuestro concepto de la naturaleza y esa necesidad de la naturaleza actual es muy diferente a la de antes, a la de los humanos antiguos, que sabían que había algo espiritual detrás de eso. Ahora hemos perdido eso. Bueno, no sé si tengan algún comentario, inquietud o pregunta, o dejamos por hoy ahí. Dejamos acá, Santi, muchas gracias. Bueno, me parece muy bien. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Feliz Una feliz noche. noche para todos. Igualmente, Igualmente, feliz noche. gracias. Bendiciones. Gracias. Bueno, Chao. saludos, Buenas chao. noches. Feliz Buenas noche. noches. Chao.